La Mataviejitas, la luchadora que se volvió asesina de ancianos y aterrorizó la CDMX. Cuando empezaron a hablar de una asesina de viejitas en la tele, Alma pensó que era otro de esos casos lejanos que solo pasan del otro lado de la ciudad. En las noticias ponían imágenes borrosas de patrullas, entrevistas con vecinos asustados, comentaristas que repetían la misma frase. Una ola de crímenes contra adultos mayores tiene en jaque a la Ciudad de México. Ella escuchaba eso mientras lavaba los trastes, con la vista puesta más en el cuarto de su madre que en la pantalla. Doña Elena, de 78 años, veía telenovelas viejas con el volumen muy bajo y una cobija en las piernas, aunque no hiciera frío. El departamento donde vivían era pequeño, de esos de interés social construidos en los 80, con paredes delgadas y un balcón mínimo que daba a un parque de colonia. El edificio estaba en una zona que no salía en los folletos turísticos de la CDMX. No era tan pobre como para salir en reportajes de miseria, ni tan rico como para presumirlo. Era ese lugar en medio donde la gente trabajaba mucho, dormía poco y aprendía a vivir con el ruido de los microbuses, los tamaleros y las patrullas a cualquier hora. Si estás escuchando esta historia en YouTube, te invito a que te suscribas al canal y me cuentes en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos acompañas esta noche. Eso nos ayuda a que más personas conozcan estos relatos y, sobre todo, a que no olvidemos las historias que la ciudad prefiere dejar en la sombra. Ahora sí, volvamos con Alma y doña Elena, justo cuando la palabra Mataviejitas empezó a colarse en sus vidas. Alma tenía 35 años y trabajaba como cajera en un supermercado de la misma colonia. Había dejado la prepa a medias cuando se embarazó, y aunque el padre de su hija desapareció al poco tiempo, ella nunca se permitió derrumbarse del todo. Con el paso de los años, la niña creció, se fue a vivir con el padre a otra ciudad. «Allá hay mejores escuelas», le dijo él cuando por fin reapareció con promesas nuevas. Y Alma se quedó sola con su madre. Doña Elena había empezado con olvidos pequeños, perder las llaves, repetir las mismas historias, dejar el gas abierto. Luego vinieron las caídas y los diagnósticos. «No es exactamente Alzheimer», explicó un médico del seguro sin mucho tiempo. «Pero hay deterioro cognitivo, necesita supervisión, que no esté sola, que no esté sola». Esa frase se le clavó a Alma como una deuda que no podía pagar en abonos. Por eso organizaba su vida al milímetro. Trabajaba en el turno de la mañana, regresaba corriendo a hacer de comer, dejaba todo listo, y solo cuando alguna vecina de confianza podía echarle un ojo a doña Elena, se permitía salir a hacer pagos o trámites. La primera vez que escuchó el apodo Mataviejitas fue en la voz de unas señoras en el mercado. «Dicen que se disfraza de enfermera», comentó una, «que toca la puerta, se mete a tomar el té con las viejitas y luego, ya sabes». «No, hombre, yo escuché que era una mujer alta, como luchadora», añadió otra, «que hasta trae su credencial de trabajadora social». Alma apretó más fuerte las bolsas de verdura. «Ay, ya, no exageren», intentó cortar la conversación. «Eso ha de ser por allá por el centro, en colonias viejas. Aquí no pasa nada». Pero no estaba tan segura. Esa noche, mientras acomodaba las medicinas de doña Elena en una cajita de plástico, puso atención a la nota roja de la televisión. Mostraban la fachada de un edificio viejo, una camilla saliendo con una sábana encima. El reportero hablaba de una anciana encontrada estrangulada sin signos de robo. «¿Ves?», murmuró Alma, «ni siquiera les importa qué se llevaron. Nomás dicen que no robaron nada importante, como si la vida de la señora no contara». Doña Elena miró un momento la pantalla confundida. «¿Quién se murió?», preguntó. «¿Ya dijeron en qué colonia?». Alma dudó un segundo antes de responder. «Lejos, mamá», mintió. «Por allá por el centro. Aquí no pasa nada».
Pero a la mañana siguiente, al llegar al súper, escuchó a dos compañeras hablar del tema en la sala de empleados. Fue en la Narvarte, dijo una, y el otro día en la Roma, y antes en la Álamos. Ya traen una lista. Todos departamentos, todas señoras solas. Mi abuela vive sola, respondió la otra. Ya le dije que no le abra la puerta a nadie, pero no entiende. Dice que ella es muy viva y que se daría cuenta si alguien es mala persona. Alma pensó en su madre, en cómo doña Elena, incluso en sus mejores años, había tenido una confianza natural en la gente que decía venir de parte del gobierno o de la iglesia. Si alguien llegaba con un gafete colgando del cuello, era suficiente para invitarlo a pasar. Esa noche, Alma decidió hablar en serio con ella. «Mamá», dijo, sentada a su lado en el sillón, «¿te acuerdas de las noticias de ayer? De la señora que encontraron en su casa». «Hay tantas noticias», respondió doña Elena, «puras desgracias. Antes no pasaban tantas cosas». «Siempre pasaban», corrigió Alma con un suspiro, «solo que ahora las vemos más. Escucha, andan diciendo que hay una mujer que está matando viejitas. No sabemos si es verdad todo lo que dicen, pero por si acaso, quiero que me prometas algo». Doña Elena frunció el ceño. «¿Qué?», preguntó. «Que no le vas a abrir la puerta a nadie», dijo Alma. «A nadie que no sea yo o la señora Chayo, la vecina de enfrente. Si alguien dice que viene del seguro, que de desarrollo social, que de la iglesia, me esperas, me hablas por teléfono, pero no abres». La anciana hizo una mueca ofendida. «¿Crees que soy tonta?», replicó. «Tengo muchos años sola en esta vida, yo me sé cuidar». «Precisamente por eso», dijo Alma suavemente. «Porque has vivido mucho. No quiero que ahora venga cualquiera a hacerte daño. Ya no es como antes, mamá. La gente ya no respeta ni a los viejos». Doña Elena bajó la mirada. Sabía, en el fondo, que su cuerpo ya no respondía igual, que sus manos temblaban, que a veces no recordaba dónde había puesto las cosas, pero era duro aceptar que necesitaba protección. «Está bien», cedió al fin. «No abro. Pero tú tampoco tardes tanto cuando vas al trabajo. La soledad también mata». Esas palabras se quedaron flotando en el aire. Los días siguientes, Alma empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Un letrero nuevo pegado en la entrada del edificio. «Se solicita información sobre cualquier persona extraña en el inmueble». Una patrulla estacionada más tiempo de lo normal en la esquina. Un folleto que dejaron bajo la puerta con recomendaciones para adultos mayores. No permita el acceso a desconocidos. No reciba ayudas que no haya solicitado. Desconfíe de supuestas enfermeras o cuidadoras que se presenten sin cita previa. «Mira», dijo Alma, enseñándole el folleto a su madre. «Hasta la policía lo dice». Doña Elena tomó el papel y se puso los lentes. «Desconfíe de supuestas enfermeras», leyó en voz alta. «Pues sí, uno ya no sabe quién viene de buena fe. Ni quién viene de mala», añadió Alma. Una tarde de sábado, mientras Alma limpiaba el baño, sonó el timbre. Ella automáticamente gritó desde adentro. «¡No abras, mamá, ya voy!». Se enjuagó las manos y salió secándoselas en la playera. Cuando llegó a la puerta, doña Elena estaba parada cerca, mirando el pasador, pero no lo había movido. «¿Quién es?», preguntó Alma, acercándose. «Buenas tardes», se escuchó del otro lado, una voz femenina, firme. «Vengo de parte del gobierno de la ciudad. Estamos haciendo un censo de adultos mayores para otorgar apoyos. Solo unos minutitos, por favor». Alma sintió inmediatamente un escalofrío. Miró a su madre, que la veía con una mezcla de curiosidad y orgullo. «¿Ves?», dijo doña Elena en voz baja. «Te dije que ya se habían tardado en venir a ofrecer algo». Alma se acercó más a la puerta, sin abrir. «¿De qué dependencia dice que viene?», preguntó. «¿Trae identificación?».
Claro que sí, señora, respondió la voz. De la Secretaría de Desarrollo Social. Aquí traigo mi gafete, pero necesito que abra un poco para que lo vea. Estamos visitando a todas las personas mayores de esta unidad. Alma contuvo la respiración. No sabía si estaba exagerando o si el miedo estaba justificado. Trató de recordar lo que había visto en las noticias. Hablaban de una mujer que se hacía pasar por trabajadora social, por enfermera, por cuidadora. Nadie se ponía de acuerdo en su rostro, pero todos coincidían en algo. Las víctimas la habían dejado entrar. «Déjeme su folleto por debajo de la puerta», dijo Alma, controlando el temblor en la voz. «Y si nos interesa, llamamos al número que venga ahí». Hubo un breve silencio. «Ay, señora, no desconfíe», insistió la voz, ahora con un tono levemente impaciente. «No le voy a quitar mucho tiempo. Además, le traigo información de pensiones y apoyos. A su mamá le puede convenir». Doña Elena, que había escuchado pensiones, dio un paso hacia la puerta. «Alma, abre aunque sea tantito», susurró. «A lo mejor nos ayudan». Alma se giró hacia ella, con el corazón apretado. «Mamá, habíamos quedado en que no», dijo en voz baja. «No sabemos quién es». Doña Elena la miró con una mezcla de irritación y vergüenza. «Tú ves peligro en todos lados», refunfuñó. «Así nunca vamos a salir de pobres». Del otro lado, la mujer volvió a hablar, como si supiera lo que estaba pasando adentro. «Entiendo su miedo», dijo. «Hemos visto las noticias, claro. Pero precisamente por eso el gobierno está viniendo en persona. Para que no caigan en engaños de otras. Si quiere, puedo venir otro día, cuando usted no esté tan ocupada». Alma tragó saliva. Algo en esa frase, «otras», le sonó mal. Como si la mujer supiera exactamente de qué temor hablar para ganarse su confianza. Decidió cortar. «No, gracias», dijo, más firme. «No vamos a abrir. Si es algo oficial, lo anunciarán en la administración del edificio. Buenas tardes». No esperó respuesta. Le hizo señas a su madre para que se apartara y puso la cadena de seguridad. Desde la mirilla alcanzó a ver, alejándose por el pasillo, la silueta de una mujer alta, de cuerpo ancho, cabello recogido, una bolsa grande al hombro. No distinguió el rostro, pero sintió cómo le temblaban las rodillas. «¿Ya ves?», dijo doña Elena resentida. «Nos quedamos sin apoyo porque tú le tienes miedo a todo». «Prefiero quedarme sin apoyo que sin mamá», contestó Alma, todavía con el corazón acelerado. No sabía que esa pequeña decisión, ese no aparentemente exagerado, se cruzaría más adelante con las noticias de la ciudad de una forma que jamás hubiera imaginado. Por ahora, solo podía sentir que el peligro se había acercado a su puerta y que, al menos esa vez, se había quedado afuera. Al día siguiente, en el noticiero matutino, mencionaron otro caso. Una señora de edad avanzada, encontrada sin vida en su departamento, en una unidad habitacional no muy lejana de la suya. La reportera decía que los vecinos la habían visto dejar entrar a una mujer muy amable, que decía trabajar dando apoyos a adultos mayores. Alma bajó el volumen de golpe mientras doña Elena la miraba, pálida. «¿Escuchaste?», preguntó su madre con la voz más débil de lo habitual. «Dicen que era una mujer que venía del gobierno». Alma sintió náuseas. «Por eso no abrimos», respondió. «No sabes si era la misma. No quiero ni pensarlo». A partir de entonces, el tema dejó de ser algo que pasa del otro lado de la ciudad, para convertirse en una sombra que se colaba por las rendijas del departamento. Alma empezó a fijarse más en quién entraba y salía del edificio, en los carteles pegados en la entrada, en las personas que rondaban las bancas del parque, donde las abuelas se sentaban a comer semillas. Empezó, sin darse cuenta, a hacer lo que la policía parecía no estar haciendo del todo: observar.
Lo que ella no imaginaba era que, mientras cuidaba de que la mataviejitas no cruzara el umbral de su casa, también estaba empezando a meterse, paso a paso, en el centro de una historia donde su miedo, su coraje y su amor por doña Elena la llevarían mucho más lejos de lo que jamás quiso ir. La noticia de la nueva anciana asesinada generó algo que Alma no había visto antes en su edificio: miedo compartido. Esa misma tarde, la administradora convocó a una reunión urgente en el patio central. Vecinos de todos los pisos bajaron con cara de susto, algunos con los brazos cruzados, otros todavía con el mandil puesto o el uniforme de trabajo. En las ventanas, varias cabezas canosas se asomaban sin atreverse a bajar. «No es para alarmar», empezó la administradora, con un tono que ya sonaba alarmado. «Pero nos avisaron que en unidades cercanas hubo casos de una mujer que entra a los departamentos de los adultos mayores y...» Se detuvo, buscando palabras que no fueran tan crudas. «Y no salen vivos», completó un señor del tercer piso, sin rodeos. Un murmullo recorrió el lugar. Alma apretó el brazo de doña Elena, que se había empeñado en bajar, apoyada en su bastón. «Por eso vamos a reforzar la seguridad», continuó la administradora. «A partir de ahora, cualquier persona que venga diciendo que es de una dependencia, de la luz, del agua, de la pensión, tiene que pasar primero por la caseta, y nosotros vamos a avisar por el grupo de mensajes o por cartel en la entrada. Si no hay aviso, no abran la puerta, ni aunque traigan gafete». Una vecina levantó la mano. «¿Y si vienen de la iglesia?», preguntó. «Luego mandan gente a ofrecer confesiones a domicilio o rezos». «Lo mismo», respondió la administradora. «Si no está anunciado, no abren». Doña Elena murmuró por lo bajo: «Ni a Dios lo van a dejar pasar ya». Alma fingió no escucharla. En medio del revuelo, un hombre que vivía en el último piso, don Rogelio, tomó la palabra. Era un ex policía retirado, de bigote espeso y barriga de cerveza, que había trabajado años en la capital. «Yo no sé qué tanto estén haciendo los de arriba», dijo. «Pero les voy a decir lo que sí sabemos los que estuvimos en la calle. Estos casos no empiezan de la noche a la mañana. Las noticias solo hablan de las viejitas que aparecen muertas. Pero antes ya hubo intentos, ya hubo denuncias que nadie tomó en serio. Esta mujer, algunos ya la llaman la mataviejitas, no se inventó de un día. Seguramente lleva tiempo rondando». Alma se tensó al escuchar el apodo. «¿Y qué podemos hacer nosotros además de no abrir la puerta?», preguntó alguien. «Observar», respondió Rogelio. «Ver quién entra y quién sale. Si ven a alguien que anda preguntando demasiado por las señoras que viven solas, me avisan. Yo ya no tengo placa, pero tengo ojos y algo de experiencia». Alma levantó la mano dudando si hablar. «Hace unos días vino una mujer a tocar nuestra puerta», contó. «Dijo que era del gobierno, que traía apoyos para adultos mayores. No quise abrir. Vi por la mirilla que era alta, ancha, con una bolsa grande. No le vi la cara. No sé si era ella o una trabajadora social de verdad. Pero me dio miedo». Varias personas la miraron con atención. Doña Elena se removió, incómoda. Le avergonzaba que la vieran como víctima potencial. «Hiciste bien», dijo don Rogelio. «Aquí el problema no es confundir a una señora buena con una mala. El problema es que, si le abrimos a la mala, no hay segunda oportunidad. Si esa mujer vuelve, trata de fijarte más. No es que tú tengas que ir a detenerla, pero al menos podemos dar una descripción mejor que la bola de tonterías que están diciendo en la tele». Otro vecino, joven, intervino. «En las noticias dijeron que la policía anduvo buscando a un hombre disfrazado de enfermero», comentó. «Hasta que se dieron cuenta de que era una mujer». Imagínense, ni eso tenían claro. Rogelio soltó una risa amarga.
No sería la primera vez que se inventan un culpable para calmar a la gente, dijo. Lo fácil es decir que es un loco, un enfermo, un hombre con resentimiento. Lo difícil es aceptar que la que anda matando señoras podría ser una mujer como cualquiera, una que nadie sospecharía. Y sobre todo, lo más difícil es aceptar que a las autoridades no les surgió de verdad hasta que los periódicos empezaron a hacer ruido. Alma miró a su alrededor. Varias ancianas asentían con miedo, otras murmuraban que todo era exageración. Pero en los ojos de todas se empezaba a notar algo nuevo: desconfianza. Esa noche, ya en el departamento, doña Elena se dejó caer en el sillón con un suspiro. «Nunca pensé que iba a vivir para ver esto», dijo. «Antes respetaban a los viejos, nos dejaban el asiento, nos daban la bendición. Ahora resulta que somos blanco fácil». Alma se sentó a su lado. «Justo por eso te cuido», respondió. «No voy a dejar que nadie te trate como blanco fácil». «¿Y quién te cuida a ti?», replicó la anciana. «Estás sola para todo. Trabajo, casa». «Mamá loca», lo dijo con una sonrisa triste, intentando aligerar el comentario. Alma le tomó la mano. «Mientras nos tengamos la una a la otra, con eso», dijo. El miedo no se quedaba solo en su edificio. En el súper donde trabajaba Alma, las conversaciones giraban siempre alrededor de lo mismo. «Mi abuelita dice que prefiere morirse de un susto que encerrada», comentó una compañera. Yo le dije que eso suena muy valiente, pero que yo no quiero que se muera de ninguna forma. «A mi vecina le dejaron un panfleto debajo de la puerta», añadió otra. Decía «Mataviejitas», así en grande, y luego una lista de colonias donde habían pasado cosas. Mi colonia ya estaba en la lista. Alma escuchaba, con la mente dividida entre las ofertas del día y las palabras que se le clavaban como astillas. En uno de sus descansos, vio que en la sección de revistas habían puesto un encabezado enorme: «La Mataviejitas, la luchadora que aterroriza a la CDMX». La portada mostraba una foto de una mujer corpulenta, con traje de lucha libre, brazos cruzados, expresión desafiante. No era una foto de la asesina, sino una ilustración sensacionalista. Pero la idea se le pegó. ¿Y si realmente la mujer que había tocado a su puerta era una luchadora? La forma en que el bulto de su cuerpo se movía detrás de la mirilla podía corresponder a alguien fuerte, acostumbrada a cargar peso. Agarró la revista y la hojeó rápido. El artículo estaba lleno de suposiciones, pero hablaba de algo que la sacudió. Muchas víctimas se parecían entre sí, no en la cara, sino en su historia. Mujeres mayores, viudas o solas, con hijos que vivían lejos o trabajando todo el día, cuidadoras de nietos que ya se habían ido, mujeres acostumbradas a abrir la puerta a médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, mujeres que confiaban en cualquier persona que les hablara con voz dulce y les ofreciera compañía. Como mamá, pensó Alma. Esa tarde, al regresar a casa, encontró a doña Elena en el balcón, hablando con alguien en la calle. El corazón se le subió a la garganta. Dejó las bolsas en el piso y salió de inmediato. «¿Con quién hablas, mamá?», preguntó. La anciana señaló hacia abajo. «Con la señora de los tamales», respondió. «Dice que mañana no va a venir, que tiene que ir a hacer un trámite. Le dije que gracias por avisar». Alma miró. Efectivamente, la tamalera de siempre estaba ahí, levantando la vista por cortesía. Saludó con la mano. Alma sintió vergüenza de su propio sobresalto. «Perdón», dijo. «Es que ahora una ya anda viendo fantasmas en todos lados». La tamalera suspiró. «No son fantasmas, mija», comentó. «Son personas de carne y hueso que se aprovechan de la soledad. Yo tengo a mi suegra sola en otra colonia y no me alcanza el día para ir a verla. Cada vez que suena el teléfono,
Pienso que es para darme malas noticias. Un silencio pesado cayó un segundo entre ellas. La tamalera se despidió y siguió su camino. Alma entró de nuevo al departamento. «Mamá, por favor», dijo, «no hables con cualquiera desde el balcón, ni les digas si estás sola o no. No saben quién anda escuchando». Doña Elena se recargó en la barandilla. Antes uno saludaba a todos los vecinos, a los vendedores, hasta al cartero, murmuró. Ahora me pides que no hable con nadie. ¿Para qué quiero vivir entonces? ¿Para quedarme encerrada viendo la tele? Alma apretó los labios. No quería convertir la protección en cárcel, pero tampoco podía ignorar lo que pasaba. «No te estoy pidiendo que no hables con nadie», respondió. «Te pido que tengas cuidado, que no digas estoy sola, que no cuentes que yo salgo temprano y regreso tarde. Esa información en manos equivocadas es peligrosa». Doña Elena asintió resignada. «Está bien, hija», dijo. «Haré como que no tengo ganas de platicar, pero no te extrañes si un día me escuchas hablando sola. Una tiene que sacar las palabras de algún lado». Una noche de lluvia, el edificio se quedó sin luz. Los pasillos, que normalmente tenían un foco amarillento, se volvieron corredores de sombra. Alma encendió velas en la cocina y en la sala. Doña Elena se quedó inquieta, apretando el rosario entre los dedos. «No me gusta cuando se va la luz», dijo. «Siento que las cosas malas se esconden en la oscuridad». «También se esconden a plena luz del día», replicó Alma, pero se arrepintió de inmediato de la frase. Se sentaron juntas en el sillón, escuchando el sonido de la lluvia contra las ventanas y los pasos lejanos de algún vecino bajando escaleras. En algún punto, Alma se quedó dormida. Soñó con pasillos interminables, donde todas las puertas eran iguales y detrás de cada una había una anciana esperando que alguien tocara. Un golpe fuerte la despertó de golpe. Alguien había tirado algo en el pasillo. Doña Elena también se sobresaltó. «¿Qué fue eso?», susurró. Alma fue hasta la puerta, pegó el oído, escuchó voces bajas. «Señora Lupe», decía alguien. «¿Está bien? ¡Abra!». Alma reconoció la voz de la administradora. Abrió su propia puerta con cuidado, dejando la cadena puesta, y se asomó. En el pasillo, a unas puertas de distancia, varios vecinos se agolpaban frente a un departamento. La señora Lupe, otra anciana del edificio, vivía sola. Nadie la había visto en todo el día. «¿Qué pasa?», preguntó Alma. Su nieta llevaba horas llamándole y no contestaba, explicó la administradora. «Nos marcó desde otra colonia. Dice que su abuela siempre le devuelve la llamada. Hoy nada». «¿Ya le tocaron?», preguntó Alma, aunque la pregunta era absurda. El ruido del metal contra la madera lo respondía por sí mismo. «Hace rato que estamos tocando», respondió un vecino. «Nada. Y la luz del departamento está apagada desde la tarde. Don Rogelio, el ex policía, estaba ahí también». Tenía el ceño fruncido. «No quiero asustar a nadie», dijo, «pero por si acaso ya hablé a la patrulla. No hay que entrar como si nada. Si está enferma, la ayudamos. Si está...». No terminó la frase. «Necesitamos que la autoridad vea primero». Alma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pensó en la señora Lupe, una mujer de 80 años, flaquita, que siempre andaba en bata de flores y pantuflas, ofreciendo dulces a los niños del edificio. Recordó la última vez que la había visto, hacía 2 días, en el elevador. «Ay, hija», le había dicho entonces, «ya no sé si tengo más miedo de morirme aquí adentro o de que se me meta alguien malo cuando estoy viva». La sirena de la patrulla rompió la noche. 2 policías subieron con linternas, acompañados por un paramédico. Les costó convencer a la hija por teléfono para que autorizara forzar la chapa. Cuando por fin abrieron, todos contuvieron el aliento. Alma no alcanzó a ver todo, pero vio suficiente. Un cuerpo en el piso de la sala,
Una bata de flores, una pantufla salida del pie. El paramédico se acercó, se agachó, revisó signos, negó con la cabeza. Uno de los policías empezó a sacar fotos. El otro ordenó que se despejara el pasillo. «No hay sangre», murmuró alguien. «A lo mejor fue un infarto». Don Rogelio se cruzó de brazos. «O algo más», dijo en voz baja. «¿No huele raro? No hay desorden. No hay cajones vaciados. Pero miren su cuello». Alma alcanzó a notar un moretón oscuro en la parte superior del pecho, como marcas de manos. Sintió náuseas. Un policía hizo un gesto molesto. «No se adelanten», dijo. «Hasta que no venga el Ministerio Público, no podemos decir nada». Pero el rumor ya corría. Fue ella. Entró sin que nadie la viera. La mataviejitas ya llegó al edificio. Alma regresó al departamento temblando. Cerró puertas, ventanas, volvió a poner la cadena. Revisó 2 veces que la estufa estuviera apagada. Doña Elena la miraba asustada. Empezó. Alma se sentó frente a ella. «No lo sabemos», respondió. «Puede que haya sido otra cosa, pero había señales en su cuello que no me gustaron nada». La anciana apretó el rosario con más fuerza. «¿Te acuerdas de aquella mujer que vino a tocar?», preguntó. «¿Y si era la misma? ¿Y si se fue con la señora Lupe cuando aquí no la dejamos entrar?» Alma tragó saliva. Nunca se lo había planteado así. Había estado tan concentrada en proteger a su madre que no pensó en las demás. «No lo sé», dijo. «Pero si fue así, entonces su visita no se fue en vano. Porque ahora sé cómo se siente tener al peligro en la puerta, y no pienso quedarme cruzada de brazos». Esa noche casi no durmió. En su mente, el pasillo se convertía en un ring de lucha libre, donde una figura grande y silenciosa se movía entre sombras, buscando la puerta más fácil de abrir. Alma se prometió a sí misma que, a partir de ese día, no solo cuidaría de doña Elena, sino que prestaría atención a cada detalle. Buzones abiertos, gente que preguntaba demasiado, caras nuevas en las bancas del parque. Sin saberlo del todo, estaba empezando su propia investigación, hecha desde abajo, desde la vida cotidiana, mientras en los noticieros seguían tratando a las víctimas como números y a la asesina como un monstruo casi mítico. Para Alma, en cambio, todo se había vuelto brutalmente concreto. Un cuerpo en el piso, un edificio en silencio y muchas preguntas sin respuesta que no pensaba dejar en manos de otros. Los días posteriores a la muerte de la señora Lupe se volvieron una mezcla extraña de rutina y paranoia. El elevador seguía subiendo y bajando. Los niños seguían corriendo por el patio. Los vendedores ambulantes seguían gritando sus pregones. Pero debajo de todo eso había una tensión nueva, como una cuerda demasiado estirada que en cualquier momento podía romperse. Cada vez que Alma escuchaba pasos en el pasillo, su cuerpo se ponía en alerta. El departamento de la señora Lupe quedó sellado con cinta amarilla por unos días. Después, un agente del Ministerio Público llegó con una carpeta bajo el brazo. Tomó algunas fotos más, hizo preguntas rápidas a los vecinos y se fue sin dar explicaciones claras. El rumor de que había sido la mataviejitas corrió más rápido que cualquier comunicado oficial. «Dicen que la estrangularon con algo, pero que no se llevaron nada», comentó la señora Chayo un mediodía mientras Alma le ofrecía un café en la cocina. «Ni la tele, ni el estéreo viejo, ni las joyas de fantasía. Nada. Como en los otros casos», murmuró Alma. «Siempre dicen lo mismo. No hay signos de robo». Chayo suspiró. «Es que para ellos», dijo, «si no se llevan una pantalla de plasma o un fajo de billetes, no hubo robo. Pero a esas señoras les estaban robando algo más grande, el derecho a morirse en paz, en su cama, con la puerta cerrada». Alma sintió un nudo en la garganta. Pensó en su madre.
dormida en el cuarto, respirando con un pequeño silbido que se había vuelto parte del paisaje sonoro de su vida. ¿Sabes qué es lo que más me da coraje?, continuó Chayo. Que en las noticias hablan de ellas como ancianas solas, como si la soledad fuera culpa suya, como si no fuera consecuencia de que los hijos tuvieron que irse lejos, de que las pensiones no alcanzan, de que el gobierno se acordó de ellas solo cuando necesitó votos. Alma asintió con rabia contenida. Justo por eso no quiero que a mi mamá la metan en ese saco, dijo. No quiero que un día digan otra anciana sola, como si yo no existiera. El expolicía Rogelio empezó a pasar más tiempo en el patio, sentado en una banca con un cuaderno en las manos. Al principio, algunos pensaron que estaba exagerando, que jugaba a detective jubilado. Pero cuando una reportera de un canal local llegó a entrevistar a vecinos por el caso de la señora Lupe, fue con él con quien se detuvo más tiempo. Alma observó la escena desde el balcón. La reportera, con micrófono en mano, le preguntaba: ¿Usted cree que este caso esté relacionado con los otros de la Mataviejitas? Rogelio, serio, contestó: No soy perito ni juez, pero las coincidencias son muchas. Anciana, sola, departamento, estrangulamiento, sin robo significativo. El problema es que estos casos no se investigan con prisa hasta que se hacen escándalo. Y mientras tanto, la señora esa sigue caminando por ahí. Alma decidió bajar. No quería salir en la tele, pero sí quería escuchar lo que decía sin la barrera de la ventana. Lo que me preocupa, añadió Rogelio, es que siempre se habla de la asesina como si fuera un monstruo inalcanzable, una sombra que entra y sale. Eso hace que la gente piense que no hay nada que pueda hacer. Pero esta mujer no es un fantasma, es alguien de carne y hueso, que toma camiones, camina por las banquetas, compra en el mercado, y si la policía anda perdida, alguien tiene que empezar a ver los detalles que ellos no ven. La reportera asintió interesada. ¿Qué tipo de detalles?, preguntó. Rostros que se repiten en diferentes colonias, gente que anda preguntando por ancianas. Mujeres que se presentan como enfermeras o trabajadoras sociales sin estar registradas en ningún padrón. Cosas así, respondió Rogelio. Pero para eso se necesita que la gente deje de pensar «eso no me toca a mí» y empiece a mirar más allá de su puerta. Alma sintió que esas palabras la atravesaban. Ella ya había empezado a mirar, aunque no supiera qué hacer con lo que veía. Unos días después, cuando Alma regresaba del trabajo, vio a un grupo de señoras mayores sentadas en una mesa de plástico junto al puesto de jugos, en la esquina de la unidad. Tenían folletos en las manos y hablaban en voz baja. Entre ellas estaba una mujer que Alma no conocía, de unos 50 y tantos años, pelo recogido en una trenza, lentes colgando de un cordón, chaleco con el logotipo de una asociación civil. «Buenas tardes», saludó la desconocida. «Estamos informando a las personas mayores sobre medidas de seguridad. Somos de una organización que trabaja con adultos mayores, no del gobierno. ¿Vive con alguna persona de la tercera edad?» Alma se tensó un instante. Después de lo de la falsa trabajadora social en su puerta, cualquier chaleco y gafete le daban desconfianza, pero la mujer estaba en plena calle, rodeada de gente, con un puesto de jugos atrás. No era la misma sensación de peligro. «Sí», respondió, «vivo con mi mamá». «¿Y ella baja al parque, a la tienda, al mercado?», preguntó la mujer, sacando un folleto. «Poco», contestó Alma. «Casi siempre está en casa. Yo la acompaño cuando tenemos que ir al médico». La mujer asintió, como si eso confirmara algo. «Mi nombre es Leticia», se presentó. «Trabajo en una organización que atiende denuncias y quejas de adultos mayores. Desde que empezaron los casos de la Mataviejitas,
Nos llegan llamadas de todo tipo. Algunas son sustos, otras son intentos de estafa y otras sí son situaciones de riesgo real. Pero algo que todas tienen en común es el miedo, un miedo que las deja paralizadas. Alma tomó el folleto. Hablaba de derechos, de números de teléfono para denunciar maltrato, de consejos básicos. No abrir la puerta, no dar información por teléfono, no firmar documentos sin leerlos. Lo triste, añadió Leticia, es que este asesina en este caso, es solo la cara más extrema de un problema más viejo, el abandono. Muchas de estas señoras ya estaban solas antes de que alguien les tocara la puerta para matarlas. La ciudad se acordó de ellas cuando apareció el apodo, pero nosotras llevamos años escuchando sus historias. Alma pensó en doña Elena, en la señora Lupe, en las fotos de su madre cuando era joven, rodeada de gente en fiestas familiares. ¿Ustedes han hablado con las autoridades?, preguntó. ¿Les hacen caso? Leticia soltó una risita sin humor. Depende de la autoridad, respondió. Hay policías honestos, pero hay otros que solo repiten lo que les dicen arriba, y arriba están más preocupados por la imagen que por las viejitas. Pero cuando juntamos muchos casos, muchas voces, ya no es tan fácil hacerse los sordos. Alma dudó un momento y luego decidió contarle. Hace poco, dijo, vino una mujer a tocar a mi puerta. Dijo que era del gobierno, que traía apoyos para mi mamá. No abrí. La vi por la mirilla. Era alta, ancha, con una bolsa grande. No le vi la cara. Después mataron a una señora en mi edificio. No sé si era la misma mujer, pero siento que sí. Leticia la miró con atención. ¿Podrías describirla mejor?, preguntó. ¿Recuerdas su voz? Su forma de hablar. Alma cerró los ojos, intentando volver a ese momento. Voz segura, dijo, como de alguien acostumbrada a hablar con autoridad. No se oía tímida ni nerviosa. Dijo otras cuando habló de posibles engaños, como si conociera bien el truco, y no insistió demasiado cuando le dije que no abriría. Se fue rápido. Leticia anotó algunas cosas en una libreta. No eres la primera que me dice algo parecido, comentó. Tenemos reportes de una mujer que toca puertas en diferentes unidades, siempre con ese discurso de los apoyos. A veces trae papeles, a veces solo el gafete. En algunos casos la dejaron entrar, en otros no. Estamos tratando de armar un mapa con las colonias donde la han visto. ¿Te importaría darnos los datos de tu edificio, tu colonia? Alma dudó. Se acordó de Rogelio diciendo que había que observar, de la administradora pidiendo que avisaran de cualquier cosa rara. Se vio a sí misma, siempre corriendo entre trabajo y casa, pensando que esas cosas le tocaban a otros. Está bien, dijo al fin. Si sirve de algo, lo hago. No quiero que lo de la señora Lupe se quede en un chisme de pasillo. Leticia sonrió, agradecida. Ese es el punto, respondió. Que no se quede en chisme, sino en información. Y que, cuando atrapen a esa mujer, nadie pueda decir que llegó de la nada. La ciudad la vio pasar, solo que no la quiso ver. Esa noche, Alma le contó a doña Elena lo que había pasado. Vino una señora de una organización de adultos mayores, relató. Dice que están armando un mapa de dónde han visto a esa mujer que ofrece apoyos. La anciana levantó la vista del tejido. ¿Y de qué sirve un mapa?, preguntó. Para cuando lo terminen de dibujar, esa mujer ya va a estar en otra parte. Alma se encogió de hombros. Sirve para que no digan que nadie habló, respondió, para que las historias no se pierdan y para que, si un día la atrapan, no digan que fue gracias a su gran trabajo de inteligencia, sino también a lo que dijeron las viejitas y sus hijas. Doña Elena suspiró. «Tú todavía confías en que las cosas sirven para algo», murmuró. «No pierdas eso. Yo, la verdad, ya solo confío en que tú estés aquí cuando se ofrezca».
Alma la miró con ternura y tristeza. «Voy a estar», aseguró, «y si un día no estoy, te voy a dejar bien rodeada de gente que sí te vea. No quiero que te conviertas en un caso más de esos que salen en la tele». Las semanas pasaron, y aunque no hubo otro asesinato en su edificio, las noticias siguieron hablando de nuevas víctimas en otras delegaciones. A veces Alma sentía un alivio culpable. Al menos no fue aquí. Otras veces, ese alivio se le convertía en asco. Una tarde encontró a Rogelio sentado en la banca, con recortes de periódico pegados en hojas blancas. Había marcado con círculos rojos las colonias mencionadas: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero. «¿También está haciendo un mapa?», preguntó Alma, sentándose a su lado. Rogelio sonrió de lado. «Viejas mañas», respondió. «Antes lo hacíamos en pizarrones, ahora en hojas. Mira». Le mostró las marcas. «Si ves esto», dijo, «parece que la mata viejita se mueve como si conociera bien la ciudad. No se queda en un solo cuadrante, pero tampoco se va a zonas donde la policía está encima de todo. Es como si supiera dónde hay huecos en la vigilancia, o donde la vida de una vieja sola vale menos en el papel». Alma notó que varias de las colonias marcadas se parecían a la suya. Unidades habitacionales viejas, edificios de los 70 u 80, mezcla de gente de clase trabajadora y adultos mayores. «¿Crees que sea casualidad que casi todas sean señoras pobres o de clase media baja?», preguntó. Rogelio negó con la cabeza. «Claro que no», dijo. «Si mataran a ancianas en Polanco o en Las Lomas, esto se hubiera resuelto más rápido, o al menos habría más patrullas. Pero como pasa en colonias donde la gente ya está acostumbrada a vivir con miedo, lo ven como una estadística más». Alma sintió que la rabia le subía a la garganta. «¿Y no te frustra?», preguntó. «Haber sido policía y ver esto y no poder hacer nada oficial». Rogelio se quedó pensando. «Me frustra», admitió. «Pero también me acuerdo de las veces que cuando tenía placa quise hacer más y no me dejaron. Me dijeron, no te metas en eso, no nos conviene. Al menos ahora puedo escuchar a mis vecinos sin que me manden callar. Y si algún día llegan a juzgar a esa mujer, quiero tener mi propia versión de la historia, no la que cuenten en los comunicados». Alma lo miró con respeto nuevo. «Si necesita ayuda para pegar esos mapas en otro lado, me dice», ofreció. «Conozco a una señora de una asociación de adultos mayores. A lo mejor se pueden coordinar». Rogelio arqueó una ceja. «Mira nada más a la cajera del súper», bromeó. «Ya anda haciendo red de inteligencia ciudadana». Alma sonrió pese al tema. «No me gusta cómo suena inteligencia en boca de un gobierno que no escucha», dijo. «Pero si servir para que las viejitas dejen de morir, me apunto». No sabía que esa red improvisada, Rogelio con sus recortes, Leticia con su asociación, Alma con su miedo convertido en acción, sería, a la larga, parte de la presión silenciosa que obligaría a las autoridades a mirar por fin en la dirección correcta. Por ahora, seguía siendo un esfuerzo pequeño, casi invisible, que convivía con las compras del súper, los recibos de luz y los camiones atiborrados. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, una mujer alta, fuerte, acostumbrada a los aplausos de un ring y al desprecio de una vida dura, seguía caminando por calles similares, tocando puertas parecidas, viendo en cada anciana sola no una historia sino un blanco. La distancia entre ella y el departamento de Alma era cuestión de cuadras y de tiempo, y Alma, sin saberlo, estaba cada vez más cerca de cruzar su camino con el de esa mujer, no solo como posible víctima, sino como testigo incómoda de una verdad que muchos preferían seguir llamando leyenda urbana, en lugar de lo que era, la historia real de una ciudad que le falló a sus viejos.
Las cosas cambiarían de rumbo una mañana de enero, cuando el frío se pegaba a las ventanas y el aliento salía en nubecitas blancas en el patio de la unidad. Alma estaba preparando el desayuno cuando escuchó en la televisión una frase que la dejó inmóvil. Las autoridades capitalinas informan que habría sido detenida la presunta responsable de los asesinatos de mujeres de la tercera edad, conocida como la Mataviejitas. Dejó la cuchara a medio camino y subió el volumen. En la pantalla aparecía la imagen de una mujer esposada, corpulenta, con el cabello recogido y un gesto duro en la cara. Los reporteros repetían el mismo nombre: Juana Barraza, ex luchadora, vendedora ambulante, mujer que se habría ganado la confianza de ancianas para luego estrangularlas. Doña Elena, sentada en la mesa, levantó la vista del plato. ¿Es ella?, preguntó arrugando la frente. Esa es la que andaba matando viejitas. Alma no respondió de inmediato. Se acercó a la pantalla como si quisiera meterse dentro. Los noticieros mostraban fotos de Juana en su época de luchadora, con máscara y traje brillante, y otras de sus supuestos recorridos por colonias populares. «Es alta», murmuró Alma, «y ancha, como la silueta que vi en la mirilla». Un estremecimiento le recorrió el cuerpo. No podía asegurar que fuera la misma mujer que tocó su puerta aquella tarde, pero las coincidencias se le clavaban en la piel. El reportero continuaba. De acuerdo con las autoridades, la detenida habría aprovechado su aspecto confiable y su falsa imagen de enfermera o trabajadora social para ingresar a los domicilios de las víctimas. Doña Elena apretó la taza con manos temblorosas. ¿Te acuerdas cuando vino aquella del gobierno?, susurró. ¿Y si era ella, Alma? ¿Y si esa mujer estuvo parada aquí, del otro lado de esta puerta? Alma tragó saliva. Es posible, admitió. Pero ese día no te tocó. Cerramos la puerta. No pudo entrar. Sintió una mezcla rara de alivio y culpa. Alivio por haber frenado a tiempo, culpa por pensar en la señora Lupe, cuya puerta sí se había abierto a alguien. En los días siguientes, la ciudad entera habló de la detención. Algunos respiraron tranquilos, otros desconfiaron. En la unidad, la noticia cayó como una piedra en un estanque inquieto. Rogelio se acercó una tarde al departamento de Alma, con el periódico bajo el brazo. «Ya viste», dijo, enseñándole la foto de Juana en primera plana. La luchadora. Alma lo invitó a pasar. Se sentaron en la mesa con el café humeante entre las manos. «Dicen que la agarraron en flagrancia», comentó Rogelio, «que la vieron salir de un departamento donde acaban de matar a otra señora, que traía cosas de la víctima en su bolsa, que los retratos hablados coincidían». Alma tomó el periódico, lo miró con atención. «Pero también dicen muchas cosas», respondió. «Que si la buscaban desde hace años, que si se equivocaron de perfil, que si antes creían que era un hombre... No sé, Rogelio, siento que la historia no está completa». El ex policía asintió. «Claro que no está completa», dijo. «Ningún caso así se resuelve bonito. Pero algo es cierto. A las señoras que murieron no las va a revivir nadie, y a las que se salvaron las va a acompañar el miedo para siempre. Lo que sí podemos hacer es no dejar que la historia se reduzca a un apodo y a una foto de una mujer esposada». Alma lo miró intrigada. «¿A qué te refieres?», preguntó. Rogelio señaló el encabezado. «Mira cómo lo ponen», dijo. «La Mataviejitas, la bestia, el monstruo, la asesina serial». Todo eso sirve para vender noticias, pero también para esconder que hubo una ciudad que dejó solas a sus viejitas, que hubo autoridades que se equivocaron 1000 veces, que hubo hijos y nietos que no pudieron o no quisieron estar. Si convertimos todo en monstruo, nos desresponsabilizamos. Alma bajó la vista. Pensó en los días en que se iba al trabajo sin haberle dado un beso a su madre por las prisas.
en las noches en que se enojaba por tener que levantarse a darle una pastilla. «Yo no soy un monstruo», murmuró, «pero a veces siento que también la he dejado sola». Rogelio negó con la cabeza. «Tú estás aquí», dijo. «Tú te preocupaste antes que muchos. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías. No le exijas a tu espalda lo que le corresponde a todo un sistema. Eso sí, ahora que la detuvieron, no dejemos que digan que todo terminó». La vida en la unidad empezó poco a poco a recuperar su ritmo, esa costumbre humana de acostumbrarse incluso al horror. Algunas viejitas se atrevieron a volver a sentarse en las bancas del parque. La administradora quitó la cinta amarilla del departamento de la señora Lupe. Su familia vino a vaciarlo en silencio. La asociación de Leticia siguió visitando colonias, ahora con un nuevo discurso. Sí, la mataviejitas fue detenida, pero los riesgos siguen. El abuso, la violencia y el abandono no se acaban con un arresto. Alma, sin embargo, sentía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Un día, Leticia la invitó a una reunión en la Casa de Cultura de la colonia. Querían organizar un encuentro de familiares de adultos mayores para hablar de lo que había pasado. «Vamos a hacer un círculo de palabra», explicó Leticia. «No se trata de hablar solo de la asesina, sino de las historias de vida de las señoras, de cómo llegaron a estar solas, de lo que aprendimos con todo esto». Alma dudó, pero al final aceptó. Llevó a doña Elena con ella. La Casa de Cultura olía a papel viejo y café recién hecho. Las paredes estaban llenas de carteles de talleres: danza folclórica, alfabetización para adultos, yoga para la tercera edad. En el salón principal, una docena de sillas formaba un círculo. Había hijos, hijas, nietas, cuidadores, personas mayores. Rogelio estaba ahí también con su libreta. Leticia dio la bienvenida. «No somos jueces, ni peritos, ni psicólogos», dijo. «Somos gente que vivió esto desde adentro. Si les parece, podemos empezar compartiendo lo que significó para cada quien escuchar ese apodo, la Mataviejitas». Al principio hubo silencios. Luego, poco a poco, las voces empezaron a salir. «A mí me recordó que nunca pude ir a despedir a mi abuela», dijo una mujer. «Murió sola, no de eso, pero sola. Y siempre pensé que le fallé. Yo me enojé con mi mamá», confesó un hombre. «Le dije que dejara de abrir la puerta. Ella me contestó que prefería morir de algo rápido que de tristeza. No supe qué decirle. Yo me di cuenta de que no conocía a ninguna vecina anciana de mi edificio», admitió una joven. «Sabía que la sabía, pero no sabía sus nombres. Ahora lo sé, y me da vergüenza que me haya tardado tanto». Cuando le tocó hablar, Alma sintió un nudo en la garganta. «Para mí», empezó, «la Mataviejitas era primero una noticia de fondo, mientras lavaba platos. Luego fue un golpe en la puerta, luego un cuerpo en el pasillo, y después una silueta en la tele. Pero también fue un espejo. Me mostró lo sola que puede estar una persona, incluso viviendo rodeada de gente. Me obligó a mirar a mi madre no solo como una carga o una responsabilidad, sino como alguien que también tiene miedo, recuerdos, dignidad». Miró a doña Elena, que estaba a su lado, escuchando atentamente. «Y también me mostró», añadió, «que no basta con cuidar la puerta de una sola casa, que si yo cierro la mía, pero mi vecina no puede, el peligro sigue ahí. Por eso estoy aquí, porque no quiero que la historia de la señora Lupe y de las otras se quede solo en un apodo en los periódicos». Doña Elena tomó la palabra después, algo que Alma no esperaba. «Yo soy una de esas viejitas de las que hablan», dijo con voz firme. «Y les voy a decir algo. No queremos que nos tengan lástima. Queremos que nos tengan en cuenta. Que nos hablen, que nos visiten, que nos pregunten qué queremos. Que no nos apaguen la tele cuando hablan de nosotras.
como si no fuéramos a entender. Yo entendí muy bien. Entendí que, para esa mujer, éramos débiles. Pero también entendí que para muchos, desde antes, ya lo éramos. Un silencio respetuoso siguió a sus palabras. Alma sintió orgullo y tristeza mezclados. Al final de la reunión, Leticia propuso algo. «Vamos a hacer un pequeño memorial», dijo. «No algo espectacular, solo una pared de nombres. De las señoras que murieron en esta colonia, en esta unidad, o que ustedes quieran recordar, no importa si fueron víctimas directas de la Mataviejitas o no. Lo importante es que sus nombres no se pierdan en el montón». Alma levantó la mano. «Quisiera poner el de la señora Lupe», dijo. «No era mi familia, pero era parte de nuestra vida. Me regalaba dulces, me contaba chismes. No quiero que sea esa señora del departamento 304. Leticia sonrió. «Ese es el espíritu», respondió. «Que dejen de ser viejitas y vuelvan a ser personas concretas». Un mes después, en la barda lateral de la Casa de Cultura, apareció un mural sencillo, un fondo blanco, una vela pintada y una lista de nombres escritos a mano. No eran pocos, pero tampoco abarcaban a todas las víctimas de la ciudad. Eran, más bien, las de ese pedazo de mundo, junto a Lupe R., Doña Concha, Señora Felisa. Alguien había escrito con letra temblorosa: «Por todas las que murieron solas». Alma y doña Elena fueron a verlo juntas. La anciana pasó la punta de los dedos sobre los nombres. «Mira», dijo, «ya no somos solo las viejitas en peligro, somos la memoria de este barrio. Y tú, mientras tanto, sigues viva», respondió Alma. «Y yo sigo aquí, dándote lata con que no abras la puerta». Doña Elena rió suavemente. «Gracias por no dejarme abrirle al peligro», dijo. «Pero prométeme algo, Alma». «¿Qué?», preguntó la hija. «Que si algún día yo ya no estoy», dijo la anciana, «no te olvides de tocar la puerta de otras viejitas, que no dejes que se queden tan solas como nos dicen que estamos, que cuando escuches el nombre de la Mataviejitas no solo pienses en la asesina, sino en las que no tuvieron a alguien como tú». Alma sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. «Te lo prometo», respondió, «no voy a olvidar». Con el tiempo, la ciudad siguió su curso. Nuevos escándalos ocuparon los noticieros, nuevas historias de horror se sumaron a la crónica de la CDMX. El nombre de La Mataviejitas quedó guardado en expedientes, en documentales, en charlas de sobremesa cuando alguien quería recordar los casos de antes. Pero para Alma, el eco de aquel apodo nunca se fue del todo. Cada vez que veía a una señora mayor cargando sola las bolsas del mandado, se acercaba a ayudar. Cada vez que una vecina se quedaba viuda, se acordaba de ir a tocar su puerta de vez en cuando, y cuando en el súper alguien se quejaba de lo lento que caminaban los viejitos, ella respondía con calma: «Lento camina el que ha sobrevivido a todo esto. Mínimo merece que lo esperemos». Doña Elena envejeció un poco más, como si eso fuera posible, pero lo hizo acompañada. Hubo días buenos y días malos, consultas médicas, olvidos, risas, enojos. Nunca volvió a abrir la puerta a una desconocida. Nunca dejó de contar historias de cuando la ciudad era otra, mezclando recuerdos con exageraciones que Alma ya no se molestaba en corregir. Una tarde, muchos años después, cuando la luz del atardecer entraba oblicua por el balcón, Alma la encontró mirando fijamente la puerta cerrada. «¿Qué ves, mamá?», preguntó. Doña Elena sonrió, cansada. «Veo todo lo que no dejaste entrar», respondió, «y todo lo que sí, tu voz, tus pasos, tus cuidados. La puerta no solo sirve para proteger, también sirve para elegir a quién le abrimos». Alma se sentó a su lado. «Y yo elegí abrirte la vida a ti», dijo, aunque a veces no supiera cómo. Doña Elena cerró los ojos, apoyando la cabeza en el respaldo del sillón.
Y yo te abrí la vida a ti cuando eras niña, murmuró. Al final, cada puerta que cerramos o abrimos nos regresa tarde o temprano. Cuando, con los años, la historia de la Mataviejita se contaba en videos, podcasts y reportajes, algunos se quedaban solo con los detalles morbosos. El número de víctimas, la forma de los crímenes, la doble vida de la asesina. Pero en pequeños departamentos como el de Alma, la historia tenía otro matiz. Era el recordatorio de un tiempo en que la ciudad le falló a sus viejos, y en que ciertas hijas, vecinos y personas comunes decidieron no fallarles. Porque, al final, el verdadero horror no estaba solo en una luchadora que se volvió asesina de ancianos, sino en todo lo que tuvo que ocurrir para que encontrara tantas puertas disponibles. Y la verdadera resistencia no estaba solo en capturarla, sino en algo mucho más silencioso, en cada puerta que se cerró a tiempo y en cada puerta que después se abrió para acompañar a quienes el mundo había dejado solos.